La materia se llama Metodología de la Investigación, como les dije. El adjunto quien les habla, Fernando Sadin, y la profesora JTP, Malca Malestar. Y bueno, ya la conocen. En realidad los dos no, creo que nos conocen. Les voy mostrando algunas de las características que tiene esta materia. Esto digamos que está un 100% definido. O sea, seguramente no va a haber modificaciones, pero como todavía no presentamos el programa, pero todo lo que están viendo ustedes es lo que se está plasmando en el programa ahora, ¿no? O sea que no creo que haya alguna modificación, es muy difícil. Sería básicamente las características de la materia promocional. Bueno, ustedes ya saben lo que es, cómo son en general las condiciones de la promoción. El que no promociona queda regular, tiene que rendir un final. Para alcanzar la promoción, tienen que tener un 70% de asistencia a los teóricos y a los prácticos y un 80% de prácticos aprobados. Si se aprueban un práctico, se tiene la opción de recuperarlo. Un parcial, hasta ahora tenemos un solo parcial. Saben que los parciales se aprueban con nota mínima 7. En caso de que tengan una nota menor, supongamos un 6, van al recuperatorio. Y si tienen una nota 7 en el parcial, o sea, quedan con la nota 7, no es que después van al recuperatorio y se quieren sacar un 10 para tener un, un- para unir las dos notas y promediar, ¿no? Básicamente son las características de la materia. El recuperatorio se rinde 7 días después de, de, de haberles entregado Es que una nota. ¿Sí? yo Pregunto. te amo, le digo, sé que si te llega a pasar, yo me muero, le digo, Tengo no, y no te constancia. no. Pero ayer me miraba, pero tía, Valeria, Dios mío, casi me no, qué fea sensación. Nunca me pasó con la ahí está. Les acabo de decir que tengan cuidado con la habilitación de los micrófonos. Y Valeria nos hace escuchar todo lo que está charlando con los familiares. Tengan cuidado, por favor, con esas cosas. Ahora tengo que deshabilitar el, el micrófono porque una compañera no tuvo los cuidados que le pedimos al principio. Levanten la mano cuando, cuando tengan una pregunta. A ver, sigamos. No, está bien. Las unidades. Las unidades quedarían conformadas de esta manera. Veríamos 4 unidades. Estarían ordenadas en la primera con lo que serían las características del conocimiento científico, una segunda unidad con lo que sería la investigación científica, lo que es la investigación jurídica en particular, y las etapas o los procesos de la investigación. O sea, esas serían las 4 unidades. En general ya lo vamos a ver enseguida, más detalladas. Lo mismo, no se preocupen por esto, porque van a tener el programa y en el programa está todo detallado. Como les dije, un parcial, recuperatorio del parcial, y en diciembre se entregan las notas. Las clases creo que terminan el 28 o el 29 de noviembre. Igual, al haber perdido algunas clases en este mes pasado, mejor dicho, vamos a recuperarlas, ya vamos a ver en qué momento las recuperamos. Seguramente va a ser virtual por el tema de los usos del espacio, pero vamos a recuperar esas 2 o 3 clases que perdimos. Sigamos. La primera unidad, ¿te recuerdan? Vuelvo a la anterior, eran las 4 unidades, el conocimiento científico. Veamos la primera. Voy a ver si no tienen alguna pregunta hasta mientras. No, no hay ninguna pregunta. Sigamos. El conocimiento, ¿cómo? A ver qué están preguntando. Ah, ¿cómo será la asistencia a clases teóricas virtuales? No entiendo cómo será.
la asistencia. Ah, ¿cómo será la asistencia a clases teóricas virtuales? Como hicimos hasta ahora, tienen habilitado el audio. Hasta ahora fuimos por un juego virtual haciendo 100 estudiantes habilitados para la presenciabilidad y el resto en forma híbrida. Seguiremos así. Recuerden que las clases virtuales serán los viernes. ¿Cómo va a computar la asistencia a las clases teóricas para que lo que elegimos la modalidad de Zoom? O sea, recuerden que quedan grabadas las clases. Al quedar grabadas, lo mismo. Lo mismo, yo las clases las hago dinámicas y seguramente en el transcurso de la clase, supongamos de hoy, yo puedo decir Abigail, traten de colocar sus nombres y apellidos en sus usuarios, ¿no? Porque solamente en algunos casos veo números y yo no puedo preguntar 3177, ¿qué opinas sobre el tema? O sea, en cambio, si puedo preguntar a Alejandro Alvarado, ¿qué opinas sobre esto? ¿Tenés alguna opinión? Entonces yo voy a preguntar, seguramente así que tengan en cuenta eso, ven, sigamos, pero no sean impacientes, les voy a dar la bibliografía, les voy a dar la bibliografía para el práctico hoy antes que termine la clase, no se preocupen. Eso lo mismo les dije que la clase que la semana que viene comienzan los prácticos, la bibliografía para los prácticos lo van a tener, la bibliografía para los teóricos lo voy a ir subiendo al aula. Todo va a estar en el aula. Así que entran al aula y van a tener, en el caso, me preguntó por el chat, qué pasará con la grabación de la clase. No, eso lo voy a coordinar con la escuela para ver qué día se sube lo más pronto posible y lo estoy avisando. Bueno, sigo avanzando porque son muchas preguntas y hay algunas preguntas que son, digamos, un poco necesarias en este momento. Si no, yo me voy a pasar toda la clase respondiendo preguntas y no voy a avanzar nada. Hay preguntas que quizás podemos responder esto de la bibliografía, si serán. Ah, avancemos, avancemos. Bien. Están viendo, el conocimiento científico básicamente van a ser los contenidos que van a tener en esa unidad 1. El conocimiento vulgar, el conocimiento científico, objetividad, subjetividad, etc. Todo esto va a tener el programa, no se desesperen. Unidad 2, la investigación científica. Vamos viendo la investigación en general, vamos a ver acá las características de la investigación en general, etcétera. La unidad 3, investigación jurídica, acá falta completar un poco. Recuerden que estamos armando el programa, o sea, esto seguramente en esta semana o en la otra ya lo tendremos más o menos definido con la profesora, pero serían algunas características en particular de lo que es la investigación jurídica. Y finalmente cerramos con el proceso de investigación, o sea, lo que es armar una investigación, la secuencia lógica de la investigación, esto de lo que comúnmente ustedes deben haber escuchado, lo que es armar un proyecto de investigación, después cómo ese proyecto se lleva a cabo o se plasma en una tesis, en una tesina, en un trabajo final, etcétera, ¿no? Bien, comencemos entonces, después de las características generales de la investigación. Ahora, les pido a ustedes la participación. Veamos. Ahí viene el PowerPoint. ¿Qué es la investigación? La pregunta que les hago a ustedes y quiero que me comenten. Yo no voy a poner nota por las preguntas que haga. O sea, no se preocupen en ese sentido. No es que yo los estoy evaluando ahora por alguna pregunta o por esta pregunta u otras que le estoy haciendo, sino que quiero que, que, que me respondan qué piensan que es la investigación y vamos profundizando sobre eso. Entonces yo pregunto
lo hago democrático, sino busco en el chat y pregunto a alguien puntual, ¿no? Entonces vuelvo a preguntar. En el Power sale la imagen que es la investigación. ¿Sí? Acá Florencia me pone, pueden hablar si quieren, ¿no? Tienen activado el audio, así que no hay problema. Florencia me pone, a ver, denme un segundo ¿dónde está el chat? El chat, acá está el chat. Bien. Una recopilación de datos, Florencia. A ver, esperen que se me van tantas respuestas. Sería la búsqueda y recopilación de datos sobre un tema en particular, pone Paula. Indagar sobre algún tema en particular. Bien. Una investigación exhaustiva, actividad destinada a buscar conocimientos, una recopilación de datos o antecedentes para bien, conjunto de saberes para indagar sobre, ¿está bien? Sí, en parte sí. Ahora yo les pregunto, buscar soluciones. Un abogado, un abogado tiene un caso, supongamos, a ver, no sé, violencia de género, entonces tiene un caso en donde hay una mujer denuncia violencia de género. ¿Qué comienza a hacer el abogado? Comienza a recabar los datos, ¿no? Quizás lo hace de, de primera mano, él mismo recaba los datos o contrata a otra persona, contrata a un psicólogo, contrata a un, un enfermero, no sé, distintos especialistas que recaban la información y le pasan los informes o más detalladamente la información. Les pregunto, ¿eso es investigación o no? Porque ustedes me están diciendo que es recabar información. Entonces, el abogado recaba información sobre un caso y eso sería hacer investigación. Recuerden que no le estoy, y si pueden hablar mejor, ¿no? Porque si no se me pasan la- las preguntas, que ya tengo como 15 preguntas. Y para mí es más sencillo que hablen y que vayamos interactuando mediante, mediante el sonido. Hola, profe, ¿qué tal? Sí, sí, te escucho. A su pregunta considero que yo creo que sí, digamos que es parte de la investigación, el recabar Ujú. información de otros profesionales, y creo que es necesario, o sea, poder entender también los límites del ejercicio de lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana, supone también la necesidad de integrar, por ejemplo, ¿no? con algunas problemáticas como la perspectiva de género, Sí, otras disciplinas, digamos, que puedan bien, dar cuenta de lo que sucede. bien. ¿Alguien más? Además Yo creo que también es no solo buscar y recabar información, sino también organizar esa información y hacer un análisis. Siempre partimos de una investigación, de qué posicionamiento nos ponemos, si es una investigación cuantitativa, si es una investigación cualitativa. bien. Ajá, bien. Vamos cerrando la idea. Sí, tienes razón. ¿Las ha dado alguien más? ¿Alguno que no esté de acuerdo? A ver, pongamos, la ciencia se construye de esta forma, ¿no? En la discusión, pero digamos no en una discusión alterada, sino en una discusión crítica en donde se intercambian las opiniones y cada uno va aportando su opinión con argumentos, por supuesto, ¿no? Que lo vamos a ir viendo también en el transcurso de la materia. Lo que es el conocimiento popular, como se suele decir, o el conocimiento vulgar, entre comillas, digamos, el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Lo que estamos haciendo acá es dar nuestras opiniones de la mejor forma argumentada posible. Ustedes ya están en segundo año, tienen ciertos conocimientos, entonces pueden construir cierta forma de un conocimiento científico. Están en un proceso de aprendizaje. Entonces, es como que en este momento están combinando ciertas formas de conocimiento popular, digamos, el conocimiento cotidiano y lo que es el conocimiento científico. Poco a poco van a ir absorbiendo con esta materia, con otras o con otras materias, con otras cátedras, el conocimiento profesional, el conocimiento científico, y van a tener cada vez mayores argumentos. Y esos argumentos posteriormente van a continuar. Uno en la profesión, y no solamente en la abogacía, sino en todas las profesiones se pasa estudiando toda la vida, o se pasa
se pasa toda la vida como profesional mejorando, capacitándose, como para decirlo de alguna forma, y no necesariamente haciendo posgrado, ¿no? Por supuesto que sí, con posgrado, maestría, especialización o doctorado, sino también en el cotidiano, ¿no? O sea, seguramente ustedes van a tener alguna especialización, algunos se van a especializar en cuestiones de género, otros en derechos humanos, supongamos en comercio, etcétera, etcétera. Y cada uno de ustedes en esas especializaciones van a ir profundizando cada vez más el conocimiento sobre la temática en particular. Entonces, a ver, le vuelvo a preguntar, ¿hay alguna que no esté de acuerdo, que tenga alguna diferencia con esto de que es investigación, o a la pregunta que yo le hice, un abogado que recaba información ante un caso en particular? Yo di el ejemplo de género, puede ser cualquier otra temática, pero tomando el caso de género, de violencia de género, el abogado o la abogada que recaba información de primera mano, contrata profesionales para recabar información, ¿eso es investigación? Les pregunté. O sea, me dijeron que sí la mayoría. Entonces Sí, disculpe, me está escuchando. Digamos, Sí. lo que es la investigación, en el caso del derecho, tiene que ver con la recopilación tanto de pruebas físicas como, digamos, también orales, ¿no? O sea, de los testigos. Por eso es que, digamos, la investigación del derecho es mucho más amplia como una ciencia social, ¿no? Bien, bien. ¿Alguien más? Profe, Sí, Paula. sí, quería agregar más o menos a lo que dijeron mis compañeras, que además de la búsqueda y recopilación, también incluiría la selección de la información que consideramos relevante para el caso y también el análisis de lo que recaudamos. Sí. ¿Alguien más? Sí, además Profe, que... Deme un segundo, di- que están tocando la puerta. Sí, perdón. Ahora. Sí, además que las pruebas que recoge, digamos, el abogado de diferentes fuentes tienen que ser muy concretas, o sea, no pueden ser, digamos, pruebas al azar, sino que tienen que fundamentarse para poder iniciar, digamos, un juicio, ¿no? Sí. Bien. Profe, Sí. disculpe la molestia, profe. Hay compañeros que están pidiendo que por favor los acepten porque no pueden ingresar. Darío. Sí, profe, ahí están ingresando. Ah, bien, gracias, Darío. Bien. Gracias, profe, disculpe. Entonces, a ver, vayamos problematizando esto que ustedes me están diciendo. O sea, está bien, tienen razón, lo que ustedes están diciendo es que es investigación, pero es investigación con algunas características, ¿no? O sea, no es que haya una sola forma de investigación. La investigación que vamos a ver en esta materia es una investigación. Mariana, aunque ahora ten cuidado, se escucha de fondo. La investigación que vamos a ver en esta cátedra es la investigación científica, que la compañera lo dijo en algún momento, que es una investigación de una forma más, como para que se entienda, más sistematizada, más metódica, profe. metódica. Aníbal, por favor. Aníbal, tengan cuidado, por favor, la segunda vez que estoy diciendo, si no cortan la clase. O sea, no podemos hacer una clase dinámica si ustedes no van a tener cuidado con lo que es los audios de fondo. Entonces, ustedes también lo que yo pregunto y hacemos una clase dinámica. Si hay alguno de ustedes que me está, que me tiene un sonido de fondo, entonces corto toda la clase. Lo que le estaba diciendo es que es verdad, la investigación es así, pero la investigación científica, o sea, tiene ciertas digamos, particularidades en cuanto a lo que es la sistematización, el ordenamiento de la investigación. Es una investigación en donde la propia persona comienza a ejercer cada uno de esos pasos, desde la propia organización al principio, con la elección de un tema, hasta la finalización
de la misma. Posiblemente puede tener un grupo de personas que estén trabajando en un equipo de investigación, pero hay una persona que ordena, propone, genera las hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un proceso desde el principio hasta el final, desde que uno se pregunta cuál es el problema, analiza, realiza el trabajo de campo. El trabajo de campo sea a través de entrevistas, o sea a través de encuestas, en donde en las encuestas no necesariamente quizás participe, pero sí va a diseñar todo el diseño de las herramientas de recopilación, que es la encuesta, o sea, armar las preguntas, etcétera, etcétera. O sea, esa es la gran diferencia entre una y otra. Ahora, hay otra cosa que también tienen que ver y analizar. La persona que en un caso como este de género, o sea, hace investigación, recopila información de primera mano. O sea, es una recopilación de información de campo. O sea, a través de entrevistas, de observaciones en el lugar, de primera mano, o contrata a otros profesionales que van y recaban esa información. Posiblemente también a la par vaya recabando información de lectura, ¿no? Lectura sobre la temática, teoría. En el proceso de investigación científico, uno comienza desde el principio a generar, a diagramar lo que es este proceso, y al final, ante todas las preguntas y el ordenamiento que va haciendo la información, genera una producción. Supongamos una tesis, un libro, genera una tesis, un libro, una publicación. Sí, es una firma, Teo, pero ya, ahí voy. Gabriela. Continuemos, entonces. Ahí silencio y todos sigamos. Entonces, lo que le quiero decir es que el proceso de investigación, o sea, genera a lo largo del tiempo una producción, que esa producción puede ser un libro en este caso sobre violencia de género, que ese libro posiblemente no posiblemente, es muy viable que sea usado por otros profesionales, y no solamente de abogacía, sino pueden ser profesionales en general de otras disciplinas que estudian o analizan la cuestión de la violencia de género, a partir del proceso de investigación que ustedes como investigadores realizan. Entonces ahí ven algunas de las diferencias. Y tengan en cuenta una cosa: yo no estoy diciendo que uno sea malo y el otro sea peor, perdón, o que uno sea mejor que el otro. Son similares en algunas cosas y diferentes en otras, y en muchos casos se complementan, ¿no? Esto no es una cuestión de decir blanco o negro, uno es mejor, otro peor, sino que cada uno tiene sus características, y son diferentes. ¿Tienen preguntas al respecto? El conocimiento vulgar es el que tenemos incorporado. El conocimiento científico es aquel que se hace a conciencia, aplicando tanto herramientas y acudiendo a diferentes disciplinas para llegar a su conclusión. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuál es el conocimiento? Vamos viendo, a ver, ¿cuál es el conocimiento vulgar o conocimiento popular que estamos hablando? A ver. ¿Sí? Sí, denme ejemplos si quieren, pueden darme ejemplos. Sí, Ileana, te escuchamos. ¿Querías decir algo, Ileana? ¿Quién quería hablar? María, ¿querías decir algo? Hola. Sí, te escuchamos. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Bueno, profe, yo había contestado y con respecto tiene una contrastación, ¿no? No tiene un apoyo científico. O sea, es el que manejamos comúnmente en la sociedad del día a día. Por ejemplo, sabemos que cuando llueve tenemos que usar un paraguas, ¿por qué? Porque nos mojamos, o sabemos que la carne tiene que ir en la heladera porque si no mantiene frío, entra en un estado de putrefacción. Bueno, son esos pequeños conocimientos que tenemos adquiridos
en nuestra vida diaria, ¿no? En Sí. cambio, el conocimiento científico es aquel que comienza primero con una hipótesis, ¿no? Hay un disparador que al investigador le hace hacerse diferentes preguntas, ¿no? Entonces, a través de esa hipótesis, comienza a valerse de otras herramientas a llegar a una conclusión, ¿no? También puede ir a otras disciplinas. Si Bien. vamos a la parte jurídica, recién entonces, para llegar a una conclusión acerca de un caso en particular, como abogados, vamos a recurrir a otras disciplinas. Por ejemplo, una cámara Gesell, si hay niños implicados, a una pericia psicológica, a diferentes ramas que Sí. van a ayudar a la investigación jurídica a llegar a un resultado final, ¿no? Que en este caso lo da el juez. Entonces, hay distintos peritos que participan en la investigación jurídica y que son los que colaboran para resolver un caso, ¿no? Bien, exactamente. Ahora, la ciencia en en las últimas décadas, digamos, o sea, en los últimos 50 años, a mediados del siglo XX, o sea, ha tomado ciertas particularidades en cuanto a esto de la interdisciplinaridad, ¿no? O sea, si ustedes ven lo que era la ciencia, especialmente las ciencias sociales que comienzan a surgir en la década en el siglo XIX, muchas de ellas eran disciplinas que eran, digamos, como por decirlo de alguna forma, muy cerradas en cuanto a cada una de ellas y generaban en ese nacimiento su teoría, su metodología y las otras hacían lo mismo, ¿no? Con el paso del tiempo, de las décadas, las metodologías de cada una de estas disciplinas fueron siendo de uso común por muchas otras disciplinas. Tomemos el caso, por ejemplo, le doy uno de los casos, lo que es la etnografía, el método etnográfico, esto de hacer observaciones, entrevistas, que hoy puede parecer algo tan común, pero hace 100 años no era no era algo común, ¿no? O sea, estar en el lugar y hacer entrevistas a las personas a primera mano, sino antes lo hacían otras personas. Ustedes recuerden que en el siglo XIX, principio del siglo XX, no había los transportes que hay hoy en día. Para llegar de Europa a Oceanía se tardaba muchísimo, muchos meses, entonces los investigadores, los científicos en general se quedaban en Europa y los que iban y recababan información eran otros profesionales, sean, supónganse, misioneros, ¿Profe? biólogos, etcétera, etcétera. Entonces recaban la información y... Sí, ¿puedo opinar? Sí, Hugo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día a todos. Sí, uno puede recabar un montón de información y a esa información tenemos que tratar de ver si realmente son reales. Y para eso tenemos distintas disciplinas que nos ayudan a verificar ese tipo de información. Por ejemplo, un documento escrito, si es verdad o no es verdad. Y hay numerosas disciplinas que nos ayudan a seleccionar las informaciones verdaderas realmente, ¿eh? Exactamente, pero en esto de la interdisciplinaridad que se dio en las últimas décadas, cada uno de los profesionales tiene cierta idea de lo que hacen las otras profesiones. No estoy diciendo que están capacitados para ejercer una opinión de la misma forma que lo puede hacer un psicólogo, por ejemplo. No estoy diciendo eso, pero sí uno, desde una disciplina, en este caso con derecho, tiene cierto manejo de lo que es la psicología, entonces entiende algunas cosas, lo mismo de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es más, hasta adopta metodologías de las otras disciplinas o teorías. O sea, ya no es como antes que cada ciencia ejerce su teoría y sobre esa se basa, ¿no? Hoy en día el uso de marcos teóricos que no son unilineales en cuanto a seguir una sola línea teórica de un solo autor es muy común. En general se arman marcos teóricos
donde hay perspectivas que incorporan la psicología, la historia, etcétera, etcétera. Depende mucho del tema que tratemos. Supongamos, si vamos a tratar una cuestión de género y queremos hacer toda una argumentación sobre un tipo de violencia de género acá en Jujuy, entonces podemos recurrir a todo un marco histórico que nos dé el soporte para analizar y explicar cómo la situación de género en tal lugar de la provincia se ha ido construyendo o ha comenzado a tomar ciertas características en los últimos 20 años, y para eso hacemos todo un análisis histórico de recopilación de información, etcétera, que nos dé todo el soporte teórico como para explicar qué ha pasado en este contexto en relación a una temática en general. De la misma forma podemos adoptar metodología en cuanto a la recopilación de información, en el caso de las entrevistas o de las observaciones, porque tenemos que ir al lugar en donde se produjo el caso que estamos analizando y tenemos que recabar la información, y en este caso no recabamos la información solamente a partir de otros profesionales, sino vamos y estamos en el lugar de primera mano, o sea, estamos nosotros viendo y observando y hablando con la gente. Cuando digo hablando con la gente, haciendo entrevistas, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, o sea, la ciencia, los profesionales, o sea, y los investigadores hoy en día usan toda una mirada interdisciplinar según la temática que tengan. Esto es muy importante. Si es una temática como violencia de género, puede estar muy relacionada con las cuestiones psicológicas, con las cuestiones de salud, entonces intervienen disciplinas en particular, ¿no? Quizás no es necesario en una temática como violencia de género tomar las posiciones de los economistas, supongamos, no hace falta, pero sí apoyarse en cuestiones teóricas o metodológicas de otra disciplina, como la psicología, la enfermería, la medicina, la sociología, la antropología, la historia. ¿Entienden? Entonces ahí se va construyendo lo que es el proceso de investigación. Y yo le había preguntado recién, ¿cuáles son estas características del conocimiento popular, conocimiento científico y el conocimiento científico? Y acá volviendo a lo mismo, no es que uno sea mejor que otro. Yo no estoy, en mis palabras, tomando posición entre lo positivo o lo mejor que puede ser uno y lo negativo, lo peor que puede ser otro. Tienen características diferentes. Y nosotros como profesionales, ustedes como profesionales en derecho, en abogacía, cuando ya sean profesionales, van a lidiar con todo esto. Van a lidiar con personas que posiblemente serán sus clientes, diferentes formas de relación van a tener, pero esas personas se insertan dentro de un ámbito en donde está este conocimiento, ¿no? Y para adquirir este conocimiento, ¿sí? Sí, Te disculpe un escucho. segundo, lo interrumpo. Me lo interrumpo porque me parece importante. Yo trabajo como en gestión cultural, digamos, y vemos mediación cultural. Y esto me parecía re importante, que en algún punto lo planteaba como la idea esto desde la metodología y el conocimiento vulgar y el científico, de resignificar las palabras pensando como esto de lo vulgar, tal vez, bueno, como popular, porque lo vulgar es como que un poco esto, lo que está diciendo usted, así, ¿no? Tiene un montón de características de lo menos importante o lo más fácil de desacreditar, ¿no? Y Sí. nosotros vamos a trabajar, digamos, como futuros profesionales con personas que, bueno, que tienen que ver, digamos, este conocimiento popular con una trama de significación cultural, ¿no? Eso me parece Exactamente. importante. Por eso, ustedes cuando vayan a ver la bibliografía, van a encontrar muchas veces que dicen el conocimiento, y al vulgar le colocan comillas. ¿No? O sea, van a ver eso en la bibliografía, y el conocimiento popular no tanto.
pero sí cuando se hace referencia al conocimiento vulgar, que en realidad se usa muy poco, más hace referencia al conocimiento popular, como para qué, para que no quede esta carga peyorativa de que vulgar en contraposición de algo que no es vulgar, pero sí es así. Ahora, cuando hacemos referencia a al conocimiento popular, no necesariamente quiere decir que una persona que no tiene estudios científicos, o no tiene una profesión, no tiene un título, sea el que tiene el conocimiento popular o este conocimiento vulgar, y nosotros que vamos a ser profesionales, o sea, tenemos el conocimiento científico o el conocimiento que no es vulgar, no necesariamente es así. Uno puede tener un título y comenzar a producir opiniones, emanar opiniones sobre diversas temáticas paradas desde este conocimiento, conocimiento popular o conocimiento vulgar, entre comillas. Les doy un ejemplo. A ver, vamos tomando algunos ejemplos en relación a esto de lo que es el conocimiento popular. Hay una cosa que ustedes tienen que ir aprendiendo desde ya, que ahora que están en segundo año, se están formando. O sea, el profesional, y yo cuando hablo de profesional e investigador, hablo como de dos cosas unidas, no hablo de dos cosas separadas. Quizás hay alguno que ejerce o se dedica más a la investigación y hay otro que no tanto, pero en cierta forma, en algún momento de su profesión, lo van a hacer, lo han hecho o lo van a hacer. Algunos mucho más activos, especialmente aquellos que como la profesora de nuestra JTP en la materia, que después de obtener el título de abogada, continuó con sus estudios, hizo especialización, maestría y ahora continúa con un doctorado, o sea que se dedica de lleno a la investigación. O sea, se pueden hacer las dos cosas, no es que tenga que ejercer uno como abogado y estar en un juicio o tener sus clientes y estar tratando un problema en particular y no poder hacer investigación. Sí, lo puede hacer, tranquilamente se hacen las dos cosas. Es más, en muchos casos los resultados de esos casos se los plasma después en una investigación que tiene como resultado la producción de libros o de publicación. Las dos cosas pueden estar de la mano tranquilamente. Lo vamos a ir viendo también. No sé. Lo vamos a ir viendo en el transcurso del cuatrimestre. Bueno, sigamos. Estaba diciendo, ¿cuáles son los ejemplos de esto, de lo que es el conocimiento popular? O sea, ¿están viendo ustedes la imagen del PowerPoint? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien. ¿Qué están viendo en ese PowerPoint? Están viendo que hay una pregunta, que es la investigación. O sea, y tampoco decía, ¿y cuál es la foto que yo puse? O sea, ¿qué foto puse yo? ¿No ven la foto? De un laboratorio. Exactamente. Eso que están viendo ahí es parte del conocimiento popular, porque cuando uno indaga en la sociedad, o sea, y pregunta sobre investigación, ¿quién hace investigación? ¿Quiénes hacen investigación? Este conocimiento popular, que es un conocimiento que es masificado, que en general lo tiene la población en general, y ven en su cabeza, cuando hablan de investigación, ven a una persona en un laboratorio. O sea, se tiene esa imagen, una persona vestida de blanco, que en general está con el microscopio, o está con los tubos de ensayo, y que no es que no lo sea, o sea, sí lo es, o sea, está haciendo investigación, es un investigador, pero es una investigación y un investigador de una disciplina en particular, que es la biología, la bioquímica, quizás la medicina. O sea, pueden ser disciplinas más relacionadas con la salud, las ciencias naturales, ¿no? Entonces, eso que les puse yo como ejemplo, o sea, es esto del conocimiento popular. Es un conocimiento que se tiene sobre una temática, un problema o algo en particular, y que es algo pensado, opinado o imaginado sin los fundamentos necesarios o el conocimiento
profundizado. O sea, ¿por qué? Porque uno va a decir, lo primero que va a decir, no, en realidad, esto que lo estoy diciendo yo, eso que vos me estás mostrando es una mirada sesgada de lo que es la investigación, porque tranquilamente puedes hacer investigación en abogado, desde las ciencias sociales también se hace investigación, desde diferentes disciplinas como la economía, la administración de empresas, la ingeniería, etcétera, etcétera. Lo jurídico se puede hacer investigación. Entonces, no necesariamente esto que estamos viendo es digamos, la investigación o el reflejo de lo que es la investigación de una sola forma, sino que hay una mirada que es una mirada muy común o muy general sobre lo que es la investigación. Ahora, el investigador es una persona curiosa. El investigador es curioso desde nacimiento, digamos. El investigador se pregunta sobre todo y en especial va incorporando a lo largo del tiempo preguntas sobre alguna temática que le interesa en particular. Pero en general el investigador se pregunta todo y cuestiona todo. O sea, no da nada por sentado. Eso le genera muchas veces mucho problema, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en donde nuestra familia, nuestros amigos, las personas que comparten nuestras charlas, integran o forman parte o generan este conocimiento popular. Y muchas veces nosotros vamos incorporando este conocimiento científico que terminamos teniéndolo tan incorporado que nos alejamos o tratamos de alejarnos lo más posible de ese conocimiento popular. Yo les pregunto, no sé si les pasó alguna vez a ustedes algo de esto, pero qué sé yo. Por ejemplo, en alguna charla familiar sale alguna temática y ustedes ven que algún familiar le dice, no, porque esto es así. Estoy pensando en algún ejemplo. Y ustedes comienzan a decirles, no, papá, no, abuelo, no, tío, no es así, porque vos tenés que comenzar a tener en cuenta esto y lo otro, vos fíjate esto, mirá, porque... Y todos lo miran con cara de bicho raro, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes están problematizando la situación, mientras la otra persona, ante esa situación, directamente dio una opinión, y una opinión cerrada que no se discute, supongamos. A ver, les voy a dar un ejemplo, estoy pensando. Supongamos, algunas temáticas que yo estuve trabajando. A ver, está. Supongamos, ustedes escuchan en los medios de comunicación, ¿no? O sea, los extranjeros vienen al país y generan un alto índice de gastos en la salud. Lo estoy dando ejemplos que son comúnmente conocidos y que salen en todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera. O, si no, otro ejemplo que también puedo usar, son ejemplos que generan disputas o discusiones en muchos ámbitos de la sociedad, y no solamente de la población en general, sino también de los ámbitos políticos, de los ámbitos de poder, ¿no? Les doy otro ejemplo. Sí, termino con este ejemplo y dame un segundo y ya te escucho. El otro ejemplo podría ser, que las mujeres que reciben planes sociales tienen muchos hijos. ¿Por qué? Porque quieren tener más planes sociales, o han tenido muchos hijos por los planes sociales. Vemos dos ejemplos que generan mucha polémica. Porque alrededor de ellos se generan muchas discusiones, ¿no? ¿Qué querías decir? No me acuerdo quién era. ¿Paula? Ileana, ¿qué querías decir? Yo, profe, quería aportar que otra de las investigaciones que se realizaron, o
acerca de las plataformas, de estas plataformas que casualmente estamos usando ahora, ¿no? De Zoom y todas las demás, y cómo eso incidió y cómo se dieron cuenta en todos los ámbitos que, vamos a uno en particular, los docentes no tenían la capacitación suficiente como para usarlas, ¿no? Eso fue uno de los disparadores para iniciar un montón de investigaciones, ¿no? Que si se había aplicado, ¿no? Las Exacto. capacitaciones de los docentes. Bien, bien, sí, es así. Ahora volvamos a los ejemplos. Les doy otro ejemplo más en esto de lo que es el conocimiento popular. Deben haber escuchado en relación a lo que son la papel de la mujer en relación a las decisiones que toma sobre la sexualidad. Deben haber escuchado muchas veces ustedes que cuando ocurre algún caso de abuso, por ejemplo, o de violación, una situación como esta, ¿qué suelen escuchar? O sea, el hombre, ¿qué suele decir? ¿Por algo será o se lo debe haber buscado? ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Esto. O seguramente le estaba, o era ojo alegre, o era ojito alegre ¿al escuchar o no? ¿Al escuchar? Especialmente los varones, que dentro de estos discursos pueden ser más comunes. A ver, opinan, le di tres ejemplos. Uno de los extranjeros, otro de las personas, de las mujeres que tienen planes sociales y tienen muchos hijos, y esto de lo que son los abusos, por ejemplo, a las mujeres y la justificación de los abusos. O sea, ¿qué opinan? Darío dice que hay gente que quiere ingresar. Admitimos, ahí está, ya lo admití. Opinen, yo no pongo nota, no tengan miedo. Laura, ¿querías decir algo? Estoy en una clase, Vicky, sí, no me molestes. Laura, a ver, tengo que ¿Sí? Con el tema del abuso, bueno, generalmente uno tiene ciertos ya preconceptos machistas que siempre dice, bueno, mira, ella tomó mucho, mira cómo ella vino vestida, o ella me miró, pero siempre, bueno, también poniendo una gran connotación de cómo nos vestimos las mujeres, ¿no? Bien, exactamente. En estos tres casos, ¿alguien quiere decir algo más? Admitimos a Cristina. ¿Alguien quiere decir? Sí. Que muchas veces se llega a pensar de esa manera por desconocimiento, porque no se fija en el contexto, porque no ahonda en el tema. Exactamente. Es a lo que estaba apuntando. O sea, ante estos tres ejemplos, lo que hace el investigador, lo que hace un profesional investigador, un científico, tomándolo como sinónimo, la misma persona, no es tomar estos postulados como verdaderos, sino caigo en la subjetividad, caigo dentro de lo que es el conocimiento popular o el conocimiento vulgar al que hacemos referencia. Sino lo que hago es indagar y preguntarme. El investigador, el científico se pregunta todo, recuerda. Entonces, si el primer caso es que acá vienen todos los extranjeros, vienen todos los bolivianos y usan el hospital y por eso el hospital anda tan mal con el presupuesto, o sea, yo no me quedo con ese discurso y esa respuesta, sino que comienzo a indagar y me pregunto, ¿es así o no es así? ¿Realmente vienen los extranjeros y se hacen atender en tal magnitud en los hospitales que después el presupuesto no alcanza? Entonces me pregunto, y ante esa pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comenzar a recopilar información, ya sea a través de entrevistas, observaciones, etcétera, e información bibliográfica. Eso es hacer investigación. O sea, uno se pregunta, encuentra el problema, se pregunta y comienza a buscar información. La primera información que tengo que buscar, ¿qué es? Buscar datos del hospital, realmente cuántos extranjeros han atendido en el último año, supongamos, en los últimos años. Entonces ya tengo información como para ir contrastando. Ana, ¿quieres decir algo? Entonces, como para ir contrastando. De la misma forma,
de la misma forma con los otros casos. O sea, si en este discurso popular se suele decir que las mujeres que tienen muchos hijos, ¿sí?, tienen planes sociales porque o tienen más hijos, perdón, tienen más hijos porque quieren tener planes sociales, entonces yo lo primero que me pregunto y problematizo es, ¿realmente las mujeres que tienen muchos hijos lo hacen porque quieren tener planes sociales? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Es ir, en primer lugar, en primer lugar, lo que haría en este caso es ir y hablar con las mujeres. Con las mujeres que han tenido muchos hijos, que en general, perdón, en general pueden ser mujeres de escasos recursos, digamos, o de sectores populares, o sectores de escasos recursos, ubicados en la periferia, supongamos, por ejemplo. ¿Profe, puedo opinar? Sí, opine además, no hay problema. Bueno, la verdad que esos temas, esos tipos de información han sido, digamos, hemos escuchado un montón de ese tipo de información que carecen de estadísticas, porque generalmente la dan para generar una polémica y para que la mayoría de la población, digamos, se moleste por ese tipo de información y no se valen de datos estadísticos verdaderos, porque si nosotros iríamos, por ejemplo, al ver el tema de los extranjeros que se hacen atender en hospitales públicos, realmente encontraríamos un porcentaje muy, muy bajo seguramente, y bueno, y ahí ya, después, ¿quién toma lo verdadero? Digamos, ¿quién ve realmente la estadística? Lo ve una mínima cantidad de la población, pero la mayoría de la población se queda con lo que se ha publicado primeramente. Hugo, y para todo en general. O sea, la ciencia, o sea, no es una polarización de opiniones, o es blanco o es negro. O sea, ustedes tengan muy en cuenta esto, ¿no? Tengan muy en cuenta esto y vayan aprendiendo. No es que tenemos que tomar partido, o sea, sobre un grupo o sobre otro grupo, sino nosotros nos ponemos en el medio y analizamos todo. O sea, analizamos y vamos generando una respuesta hacia el por qué un grupo opina de esa forma y el otro opina de otra forma. Porque si tomamos un partido desde el principio ya comenzamos a tener la subjetividad. Y nosotros lo que tenemos que hacer como científicos es ser lo menos subjetivo posible, que eso lo va aprendiendo uno, ¿no? En el caso por ejemplo, del primer ejemplo que yo di, no es necesariamente dar la respuesta si se atienden o no se atienden en el hospital y si es malo o es bueno eso. Porque posiblemente en una de esas capaz que realmente se atiende, pero o sea, el problema o digamos el análisis vaya yendo por otro lugar. Y, por ejemplo, le doy ciertos fundamentos teóricos desde lo que hacen investigación sobre estas temáticas. Lo que plantean otros investigadores sobre estas temáticas es que los extranjeros, no solamente acá en Argentina, sino en otros lugares del mundo, le generan un beneficio económico y un beneficio del desarrollo del país que no es visibilizado, no es puesto en discusión por los estados. Tomemos un ejemplo. Los países europeos, principalmente los escandinavos, los que están al norte, uno de los grandes problemas que han tenido en las últimas décadas es el envejecimiento de su población, lo que se llama la pirámide invertida. O sea, cada vez tienen población más vieja y tienen población activa laboralmente en menor cantidad. Ese es un gran problema para un Estado y el desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene menos gente que trabaja. Les doy un ejemplo, una persona activa laboralmente entre 18 años, supongamos, le doy ejemplo, ¿no? Entre 18 años y 40 años, supongamos. Entonces, tiene una población muy vieja. Y eso genera un problema. ¿Qué pasa con la migración? La migración, y lo que yo estoy diciendo son los estudios a nivel internacional, ¿no?, sobre el tema de migración. En este caso, tomando el ejemplo de los países europeos. Entonces, lo que plantean los teóricos es que la migración lo que produce es invertir esta pirámide en estos países. ¿Por qué? Porque los que migran, en general, no son personas de 70 años. ¿No? En general, son personas en plena edad de actividad laboral.
Entonces, cuando llegan a esos países, o sea, esta pirámide poco a poco se va invirtiendo. Es un ejemplo que les doy. Otro ejemplo que dan los teóricos es todo el tema de a ver, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Tengo un segundo que tomo un mate. Lo que es el capital. El capital cultural y el capital económico. Miren ustedes cómo yo, como investigador, estoy problematizando un tema, ¿no? O sea, me estoy yendo mucho más allá de la primera pregunta, que era: ¿los extranjeros generan en el hospital un problema al presupuesto? Yo tomé como partida esa, pero sigo problematizando el tema, y yo lo estoy problematizando porque fui a la lectura, hice lectura teórica sobre distintos profesionales que investigan este tema a nivel local, a nivel internacional. Entonces tengo ciertos argumentos como para opinar sobre este tema, pero lo que les quiero decir es que estoy yendo más allá de esto que era el punto inicial, el hospital. Entonces, primero comencé con la pirámide invertida, y ahora les doy otro ejemplo, que es el capital cultural y el capital económico, que plantean los estudios. Los estudios plantean que los migrantes, los extranjeros, o sea, a nivel internacional, cuando migran, se van a otro país, en general no dejan nada en su lugar de origen, o en general digo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que vender su casa, tienen que vender su auto, etcétera, etcétera, y llegan a los otros lugares con un capital económico. Por un lado es lo que plantea. Y por el otro lado está el capital cultural. ¿Cuál es el capital cultural? O sea, nosotros, desde que comenzamos la primaria, el Estado argentino en este caso, invierte capital sobre nuestra educación. Paga tiza, compra tiza, le paga al portero, le paga a la maestra, paga el pizarrón, paga las mesas. Todo eso es una inversión que hace el Estado en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros comenzamos la primaria, terminamos la primaria, seguimos en la secundaria, y el Estado va invirtiendo en nosotros. O sea, cuando terminamos una profesión, una carrera, en este caso abogacía, ustedes son abogados, el Estado a lo largo de 20 años ha invertido en ustedes para que sean abogados. O sea, es un capital cultural que el Estado ha invertido. Ahora, ¿qué pasa si ustedes como abogados deciden migrar mañana y se van a España? España lo recibe a ustedes y él no ha invertido ningún capital económico a lo largo de su vida. O sea, recibe un profesional, en este caso, en donde ha tenido cero gasto. ¿Entienden? Bueno, y no solamente con los profesionales, sino con otro tipo de profesiones que no necesariamente generan un título universitario, sean por ejemplo mecánico, carpintero, etcétera, 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 ¿no? O sea, todo eso genera un gasto que los estados receptores no han invertido. Entonces, ya le estoy dando tres situaciones que no son puestas en esta discusión. O sea, entonces, el investigador problematiza. O sea, no se toma esto de decir o es blanco o es negro en relación al hospital, sino que problematiza y ve todos los aspectos, todas las opiniones alrededor de una discusión o un problema en particular. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? No es que yo desde el principio tomé una postura y dije, sí, porque realmente se atienden mucho, porque yo he visto y porque yo trabajo, tengo familiares y he visto que hay mucho en el hospital. Sí, por supuesto, capaz que hay mucho, es posible, no digo que no, pero es otro el punto, o sea, de vista. O supongamos, ¿qué puede pasar? O sea, en esto de la problematización, el cuestionamiento que va haciendo el investigador, le puede decir a ese que me dijo, sí, son muchos, porque yo he visto mucho en el hospital, porque yo trabajo, y yo como investigador problematizo, le podría decir a esa persona, bueno, o sea vos, usted, sí, ¿te escucho? Profe, claro, lo que usted quiere hacernos notar es que el investigador tiene que alejarse de su subjetividad, ser objetivo. Exacto. Y en intención veraz, para afirmar algo. Eso es lo que nos quiere decir. Exactamente. O sea, lo que hace el investigador, y que vamos a ir aprendiendo en esta materia, es
alejarnos o manejar lo más posible la subjetividad. O sea, el investigador, el científico, trata de ser lo menos subjetivo posible, porque esa subjetividad está aliada o va de la mano de lo que es el conocimiento popular, el conocimiento vulgar al que hacemos referencia, ¿entiendes? No, yo puedo decir que haya silenciado a alguno, si silencia a alguno, me levanta la mano, y si quiere hablar, ¿no? Digamos. Entonces, y así como este ejemplo podemos tomar los otros ejemplos, ¿no? O sea, supongamos, yo los otros los conozco un poco menos, pero les puedo dar cierto argumento. Tomemos el caso de una mujer y Malca, tranquilamente, si puede aportar o si querés dar tu opinión también al respecto, que maneja bastante el tema este de los derechos humanos, entonces, todos los ejemplos que hay alrededor de esto, pero en el caso de estas mujeres que tienen muchos hijos, o que se dice, ¿no? Se dice que tienen muchos hijos porque quieren tener muchos planes. O sea, entonces, lo primero que hago yo, voy y hablo con esa mujer y le pregunto, la primera pregunta, ¿por qué qué pasó? ¿Por qué tenés 18 años y tenés 5 hijos, supongamos? O sea, ¿qué pasó? O sea, comenzamos a preguntar. Comenzamos a preguntar a ver qué nos dice la persona en este grupo familiar. Y es muy posible, por lo que yo conozco, no digo que ya he trabajado el tema, o sea, un tema que yo ya he investigado, pero bueno, cuando estuve hablando con gente, salían estas temáticas, es muy posible que hayan otras situaciones que nosotros no conocíamos. Y les doy un ejemplo, para que ustedes entiendan. Les doy un ejemplo, para que ustedes vean cómo hay otros factores que el contexto genera otras situaciones que nosotros como investigadores tenemos que conocerlas como para emitir una opinión. Resulta que yo me voy a hacer trabajo de campo a San Pedro. Yo doy clases allá en San Pedro, doy clases en educación para la salud también. Bueno, y estábamos haciendo investigaciones, proyectos en San Pedro, en los lotes. ¿Conocen lo que son los lotes, no? Los lotes en San Pedro, Ledesma. ¿Conocen o no conocen? A ver, les pregunto. Sí, profe, está el loteo Libertad, el loteo, no me acuerdo el otro, pero sí. Bien. Es otra cosa que tienen que ir aprendiendo ustedes. O sea, el investigador no solamente se queda con lo que va aprendiendo en las materias, ¿no? Sino que el investigador va generando y va profundizando su conocimiento de manera propia sobre la realidad de la provincia, en este caso, en Jujuy. A nivel internacional también, pero en el caso de Jujuy, lo mismo. Esto que estoy preguntando, se conocen los lotes y esa información uno la puede recabar a partir de la lectura, a partir de Google, de otra información, como para ir conociendo poco a poco eh, eh, la temática. YouTube genera es contenido de mucha información, o sea, hay que tener cuidado nada más con que vemos, pero ir seleccionando la información, porque tampoco el investigador va a agarrar todo, sino que va aprendiendo a seleccionar. Como le dije, es curioso. Yo, por ejemplo, eh, les doy un ejemplo. Disculpe, profe. Hay una compañera que se le salió de la reunión y no la aceptan para entrar a la reunión. A ver, un segundo. A ver, ¿dónde estaría? ¿Dónde le encuentro? No me aparece acá. No sé si está el compañero, pues ya Darío está, ya se cumplió el horario de trabajo, Darío ya se abrió su casa. A ver, ¿dónde lo ubico? No me aparece. No me aparece. Bueno. Me vuelve a mensaje, admitir todos, a ver. Admitir todos. Uniendo, admitir todos. Puse admitir todos.
uniendo, dice, uniendo. Ahí parece que se están uniendo, sí. Está. Entonces, la curiosidad va formando al investigador. Yo, por ejemplo, le doy un ejemplo para que ustedes entiendan y después ya vuelvo otra vez al caso de las mujeres que tienen muchos hijos y de lo que es San Pedro. Yo, por ejemplo, a mí me interesa mucho ver en YouTube el tema de casos, de casos reales, y en particular me gusta mucho el tema de los crímenes, digamos. O sea, me gusta mucho el tema de los asesinos seriales, por ejemplo, toda esa temática me gusta, digamos. Yo voy escuchando, voy viendo, entonces uno va adquiriendo conocimiento. Y en estas últimas semanas, en este último mes, en estos últimos 2 meses, me dediqué a ver un caso en particular, a ver si ustedes lo conocen. Sancho, ¿conocen el caso de Sancho, de Daniel Sancho? No, profe, yo no. Es un caso jurídico. A nivel internacional está que arde en España. ¿Alguien escuchó o no? Daniel Sancho, el caso de Daniel Sancho. Puede ser ese que ocurrió en Tailandia, puede ser el asesinato de un ciudadano colombiano, era, ¿no? Por parte de un ciudadano español, así es, ¿no? Sí, exactamente. El caso es Daniel Sancho, es un hijo de un actor español. Daniel Sancho es un chef que también se maneja así en los medios de comunicación, un actor muy conocido en España, padre. Y resulta que el muchacho Daniel, se va a Tailandia, le gustaba viajar mucho, un chico, digamos, muy físicamente, una persona joven, muy trabajado en gimnasio, parece un modelo. El muchacho se va a Tailandia y en Tailandia se conocía, no sé muy bien, con un médico cirujano colombiano. Parece que eran amantes, una cuestión como esa. Y discutieron algo así, y Daniel Sancho, ¿qué hizo? Lo mató. Pero no solamente lo mató, sino lo descuartizó. Lo colocó en bolsas negras, y en Tailandia hay muchas playas, ¿viste? ¿Qué es lo que hizo? Lo tiró al mar en distintos lugares, como estaba descuartizado, tenía un montón de bolsas, fue y tiró en la playa, basurero, y el resto lo fue y lo tiró en el mar. El único problema que no tuve en cuenta de Daniel Sancho es que hay cámaras de seguridad. Entonces, la cámara de seguridad vieron cuando Daniel Sancho, el chico sacaba el chico, el asesino, porque ya tuvo la condena hace poco, pero fue visto por las cámaras sacando las bolsas, fue visto por las cámaras comprando los cuchillos, comprando todas las herramientas. Entonces, ¿qué pasó? Estuvo 1 año preso y lo condenaron ahora a cadena perpetua. Pero les traigo el ejemplo porque, o sea, en este ejemplo se puede ver cómo los sectores de poder, o los medios, o los sectores de poder, en este caso con los medios de comunicación, actores, etcétera, en España, van construyendo la mirada en relación a lo que es la diferencia o el otro, o las diferencias culturales, de cómo uno entiende lo jurídico, cómo el otro entiende lo jurídico. En este caso, cómo desde Tailandia se entiende lo jurídico y cómo desde España se entiende lo jurídico. Entonces, lo que quiero decir es que, o sea, un tema como investigador me gusta, me atrapa y comienzo a indagar y comienzo a ver las distintas posturas que hay en relación a eso, y cómo desde España más o menos lo que quieren hacer es perdonarle la condena
a Sancho. ¿Por qué? Básicamente porque es lindo, y yo lo que estoy diciendo no es una opinión mía, ¿no? Sino lo que dice la gente, más o menos porque es lindo, porque es una persona conocida, porque es una persona buena, porque es el hijo del actor. Entonces se va construyendo toda una mirada y se critica a Tailandia porque dice que esta persona, que es tan bella persona, que siempre fue buena, va a sufrir mucho en Tailandia porque las cárceles de Tailandia son lo peor de lo peor en el mundo, y comienzan a mostrar en los videos cómo pasan las ratas por la cárcel, cómo, eh, cómo viven en esas cárceles, que son infrahumanas, etcétera, etcétera. Lo que yo les quiero decir es que, o sea, a mí nadie me dijo que busque eso, yo lo busqué porque me gusta la temática y entonces quiero profundizar y voy analizando con una mirada de investigador estos pequeños detalles en relación a lo jurídico y un caso particular. Es eso, esto de la curiosidad y de ir analizando y teniendo más herramientas para entender ejemplos como este. En el caso, retomemos otra vez el caso de las mujeres que tienen muchos hijos, lo que se escucha en general, que tienen muchos hijos porque tienen muchos planes. Entonces, le doy un ejemplo que yo he visto en San Pedro. Como les decía, en San Pedro tuve algunos proyectos para trabajar en los lotes. Para los que no conocen los lotes, ¿qué son? El ingenio, los ingenios azucareros en Jujuy, lo que es actualmente Ledesma, La Esperanza, La Mendieta. A principios del siglo XX, cuando tienen su auge, cuando se transforman de pequeñas empresas que procesaban el azúcar con mulas, por ejemplo, con caballo, o sea, pasan a ser poco a poco grandes empresas que tienen una producción mucho mayor. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzan a contratar gente para la zafra. O sea, y esa gente, esto que le estoy diciendo, es lectura, es teoría, que yo fui incorporando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que incorporan trabajadores para la zafra. Y esos trabajadores para la zafra, después de muchas pruebas que han hecho, terminan eligiendo a quienes, a campesinos de la Puna de Jujuy o campesinos del altiplano boliviano. Entonces llegan miles y miles, aproximadamente, algunos datos, si no mal no recuerdo, eran como 10.000 trabajadores para la época. Hoy en día tenemos en Jujuy 700.000 habitantes, 800.000 habitantes, pero a principios del siglo XX en Jujuy el número era muchísimo menor. Entonces tener 10.000 trabajadores era bastante. Cuando llegaban estos trabajadores, ¿qué pasaba? El ingenio, o sea, tenía que tenerlo trabajando 3, 4 meses durante la zafra y no había lugar. O sea, no es que se podían ir a San Pedro, a Ciudad San Pedro, o volverse a La Puna o al altiplano boliviano y después tenían que quedarse a vivir en estos lugares. Entonces el ingenio construyó pequeños poblados dentro de sus tierras, que son las que se llaman los lotes. Estos pequeños poblados con casas eran para que estos trabajadores, que eran golondrinas, como se los llamaba, vivieran durante la zafra, durante 3 o 4 meses. Pero estos pequeños poblados, una de las características que tienen es que no cuentan con los servicios, o sea, no cuentan con todos los servicios. O sea, hoy en día cuentan con luz, pero en la mayoría, en muchos de ellos, no tienen cloacas, no tienen gas natural, no tienen baños individuales, no tienen agua potable, sino con bomba. O sea, estoy hablando en general. Por ejemplo, hay unos lotes que han logrado algunas de estas cosas, pero en general faltan estos servicios. Entonces, ustedes imagínense, o sea, ya comenzamos con algunos problemas en cuanto a las condiciones de vida de estas personas. Y estoy hablando de las primeras décadas del siglo XX. Ahora, ustedes imagínense 100 años viviendo, o sea, en estas situaciones. O sea, en general, muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener todos los servicios, ¿no? O sea, vamos y abrimos la canilla del baño y tenemos agua potable, tenemos luz, podemos ver la televisión cuando queramos, entramos a internet. O sea, en general, la mayoría de nosotros
Tenemos todo eso, pero hay otros sectores de la población que, como estos, por ejemplo, que no tienen todos los servicios y que a lo largo de 100 años, generación en generación, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, han vivido dentro de estas condiciones sociales y económicas complejas que fueron generando toda una serie de situaciones, ¿no? Entonces, admito. Lo que les quiero decir es que muchas de estas personas no volvieron, se quedaron a vivir directamente en un lote y pasaron 100 años y hoy en día los descendientes siguen viviendo en estos lotes con estas características, o la mayoría de estas características en cuanto a los servicios y a las condiciones de vida. Además no son los dueños de las casas, los dueños de las casas son el ingenio. Es como que ellos tienen las casas prestadas mientras tengan una relación de dependencia con el ingenio, en la mayoría de los casos, ¿no? En otros casos le compraron las viviendas. Pero lo que les quiero decir es que cuando yo fui a hacer las entrevistas a uno de estos lotes, comencé a descubrir, o la gente me comenzó a decir todo esto que yo no conocía sobre estas características de los lotes. Las personas me decían, bueno, sí. Profe, bueno, yo le comento, yo soy de La Mendieta. Y acá, bueno, con el tema del ingenio, hay casas acá que están abandonadas porque se las solían dar a los ingenieros. El ingenio no las quiere vender, que están en pésimas condiciones, pero ese, bueno, cuando viene algunos de los ingenieros y se quedan a vivir acá por mucho tiempo o algo, bueno, se las daban. Y otras casas sí las vendieron. Mi abuelo tiene su casa de ingenio, pero que él la compró porque él trabajó un tiempo en el ingenio. Bien. Y luego las del barrio de mis otros abuelos, que es la casa en la que estoy ahora, también las pudieron comprar, pero el ingenio se las entregó directamente como bien de familia. Así Bien. venían acá las casas. Acá ocurre una situación muy particular que en relación a lo jurídico, que es esto de las características particulares del contexto. Nosotros vamos a aprender mucha teoría, y no solamente le pasa a ustedes, no le pasa a todas las profesiones en general. Aprendemos mucha teoría en la universidad, y después hay una norma o hay un dicho. Hay un dicho que se suele decir, es que cuando uno sale de la facultad y ya tiene el título, pisa el barro, o le dicen tenés que pisar el barro. ¿Qué quiere decir esto? Conocer la realidad, y la realidad muchas veces es más compleja de lo que aprendimos en la facultad, ¿no? Entonces, la realidad tiene contradicciones muchas veces que no nos enseñaron en la facultad y que tenemos que ir analizando, buscando respuestas en forma individual o, por supuesto, en equipo o con la ayuda de otros profesionales que tengan más experiencia. Pero acá vemos uno de esos casos en particular. Los lotes en los ingenios son un mundo aparte. Son un mundo aparte, y yo calculo que la compañera que vive ahí lo puede decir. O sea, a mí me tocó estar en algunos lotes en donde se parecían estados diferentes dentro del estado, de un estado como es el estado argentino. ¿Por qué? Porque las viviendas, en la mayoría de los casos, las viviendas le pertenecen al ingenio. Son lotes, son pequeños poblados que están dentro del ingenio. Pero, o sea, por ejemplo, pasa la recolección de basura. Pero el recolector de basura, o sea, Delia, a ver, te voy a silenciar, Delia. Por ejemplo, el recolector de basura, o sea, no es del Estado, sino es del ingenio. Es el ingenio el que recolecta la basura como si fuese el Estado, y no como una empresa privada que les paga, ¿no? Llega la luz, llega el agua, admito a todos. Ahí está, estoy admitiendo a más. Entonces, el ingenio, por ejemplo, también los otros. A ver, el tema del
del agua, el tema del agua, de la distribución del agua. O sea, lo que le quiero decir es que el ingeniero se toma una forma de papel de un Estado dentro de su territorio en la construcción de estos lotes, o sea, y en donde el Estado no necesariamente participa, ¿no? O sea, es más bien el ingenio el que toma todas estas decisiones que deberían ser tomadas por el Estado. Entonces ahí se producen estas contradicciones que yo les decía a ustedes que son situaciones que uno las va aprendiendo en el transcurso de la experiencia que va tomando, ¿no? O sea, nosotros conocemos que el Estado es la institución que tiene que velar, etcétera, 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 por estas cosas, y sin embargo hay situaciones, casos en particular como estos, en donde hay grandes empresas o grandes corporaciones que tienen un papel muy similar a la que tiene un Estado o en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Es un ejemplo que le doy. Entonces, bueno, volviendo al caso de las chicas estas, cuando yo fui a hacer el trabajo de campo, o sea, miren lo que me pasó, como para que ustedes vean cómo el investigador tiene que ir más allá de lo que al principio o era blanco o era negro. O tenían muchos hijos o no tenían muchos hijos, cómo era verdad o no era verdad que tenían muchos hijos y que por los planes. Cuando llego, está bien, no hay problema. Lo que se te tenés que ir, Valeria, no hay problema. Entonces, cuando voy y hablo con las personas estas, con las mujeres estas, en realidad no hablé yo porque lo hizo mi compañera, porque era una cuestión muy difícil de tocar, una cuestión esta de violencia de género, tener hijos. Entonces, la decisión fue que mi compañera hable con ella. O sea, las preguntas las hago una profesora, ¿no? Una mujer. Porque eran temas, digamos, delicados. En realidad quería preguntar también por anticoncepción, la profesora, otras temáticas similares. Y después cuando viene, escuchamos la entrevista. O sea, miren lo que pasa en esta situación. O sea, y miren ustedes cómo va mucho más allá de que la mujer tenga hijos porque quiere más planes. En estos contextos, contextos rurales, digamos, contextos de población que no es necesariamente urbana o periurbana, muchas veces la posición del hombre en relación a la mujer tiene un alto grado de machismo, ¿no? Suele haber mucho poder de parte del hombre en relación al papel de la mujer. Esto suele ser muy evidente cuando uno vaya a hacer trabajo de campo en estos lugares. O sea, ve esto de la diferencia de la diferencia cultural, y no estoy diciendo que cuando sean diferencias culturales es que está bien o hay que permitirle todo, ¿no? Sino lo que estoy diciendo es que son diferencias culturales que nos posicionan a nosotros como investigadores, como personas que venimos de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en este caso, con una realidad, una cosmovisión, una forma de pensar, de vivir culturalmente diferente a otros sectores. Pero lo que le quiero yo decir, miren cómo esa forma de vida, de pensar de estos sectores, en donde el papel del hombre es muy fuerte en la toma de decisiones, ejercía influencia sobre las mujeres. Cuando la profesora esta comenzó a indagar sobre la temática, se entrevistó a una mujer que ya era una persona mayor, tenía 70 años, 80 años, la señora ya era jubilada, una persona, era una abuelita, creo que el marido ya había muerto, ¿no? Pero la mujer esta tenía, no sé, como 8 hijos, 10 hijos, tenía muchísimos hijos, muchos hijos tenía. No, una de las cosas que nos llamó la atención, o sea, nosotros venimos de un contexto en donde en general nuestras familias no tienen 10 hijos, ¿no? O sea, si tenemos 3 o 4 ya es mucho para nosotros, imagínense 10. Entonces ahí veíamos la diferencia y esto que nos llamaba la atención. Y la profe le preguntaba, la profe un segundo que tengo que Delia, que
No sé por qué Delia Dado sale. Entonces, Delia, creo que tenés no sé quién tiene la apertura de sonido, que se escucha un ruido de fondo. Yo a Delia la tengo silenciada. Bueno, continuamos. Entonces, lo que le quería decir es que cuando comenzamos a indagar sobre las entrevistas a la mujer esta, a la abuela de 80 años, le preguntan por qué tuvo 10 o 12 hijos, qué pasó. O sea, mi compañera profesora es como que quería indagar sobre el tema de los anticonceptivos, si ella usó en algún momento o qué usaba para cuidarse los embarazos. Y miren ustedes lo que respondió la mujer. Es impresionante lo que les voy a decir para que ustedes vean cómo esta problematización de que la mujer tiene hijos porque quiere más planes es algo propio de este conocimiento popular o el conocimiento vulgar que se suele denominar. La mujer que dijo, yo cuando vivía, lo digo más o menos, ¿no? Como era el discurso de la mujer, la opinión, lo que decía la mujer. O sea, yo cuando era joven, yo criaba a mis hijos. Yo tuve mi hijito y mi marido trabajaba todo el día. El marido trabajaba en la SAF. Y los fines de semana, por ejemplo, se iba a jugar al fútbol y venía borracho, algo así, le usaba los términos estos la mujer, ¿no? Venía borracho, venía tomado, y entonces llegaba a la casa y venía y me agarraba a mí y quería que tenga relaciones. Es más, ni le preguntaba. Directamente le agarraba a la mujer y tenía relaciones. Y ella estaba en un momento fértil, o sea, podía quedar embarazada justo en ese momento, y una de las formas que utilizaban de anticoncepción era tener cuidado con los días que quedaba fértil, ¿no? Entonces, ¿qué nos contaba ella? Decía, venía mi marido borracho y quería que tengamos relaciones, entonces me obligaba. Y yo las veces que le dije, o las primeras veces le dije que no, o sea, me daba una flor de golpiza que me dejaba tirada. Y esto fue impresionante porque la mujer mientras lo contaba, y yo no estuve ahí, yo le estoy diciendo lo que me dijo mi compañera, ¿no? La mujer se puso a llorar. Imagínese usted una abuelita de 80 años que se ponga a llorar desconsoladamente cuando le contaba esto a la entrevistada, a la profesora, ¿no? Se puso a llorar desconsoladamente recordando cómo su marido la obligaba a tener sexo y si ella no quería, le daba una flor de golpiza que la dejaba de cama. Y esto es lo que contaba ella con palabras textuales, ¿no? Entonces, cada vez que el marido venía borracho, ella tenía que aceptar tener relaciones con el marido si no la golpeaba. Entonces, ¿qué pasa en esta situación que estamos viendo en un caso como este? En estos contextos, en este caso en contextos rurales, la persona masculina tiene mucho poder sobre la mujer en relación a la intimidad, a la sexualidad. Entonces, es obvio, ¿no? Es obvio que una mujer va a tener 10 o 12 hijos, porque no tiene decisión sobre su sexualidad, no tiene decisión sobre si quiere o no quiere tener hijos, sino al ser abusado, al ser violado en esta situación, en este contexto, va a tener muchos hijos. Es más, miren ustedes, cuando se comienza a indagar más sobre y no solamente a esta mujer, sino después comenzamos a indagar a otras mujeres con el tema de la sexualidad, una cosa que salió en el común, y ya no solamente a las personas adultas, como esta mujer de 80 años, sino a otras mujeres más jóvenes, les doy un ejemplo para que ustedes entiendan. O sea, el poder en relación a la sexualidad que hay en estos contextos, ¿no? Y que tiene relación con esto de tener o no tener muchos hijos. Una cosa que vimos en estos lotes es que nos contaban que una vez vinieron del Ministerio de Salud, creo que era de la provincia, a uno de los lotes a hacer unos cursos de capacitación.
esto nos contaban las chicas, sobre anticonceptivos. Esos son que van debajo de la piel, no me acuerdo cómo se llama, son como unos fosforitos, no sé si los conocen, han escuchado una vez, son como fosforitos que van debajo de la piel y que duran 4 años, 5 años, no me acuerdo. Ese es el chip anticonceptivo, profe. ¿Cómo? El chip anticonceptivo va en el brazo de la mujer. Bien. El implante. Bien. Ese chip anticonceptivo que dura 3 o 4 años, me parece, y que tiene un costo elevado, no es nada comparado con los otros, es elevado. Y el tema era que este programa que venía de Nación le colocaba en forma gratuita estos chips a las mujeres en estos contextos rurales, ¿no? O sea, era gratuito. Yo no sé si alguien sabe el precio de esto, que hoy en día tienen estos chips, pero hay una compañía que dice que sale más de 100.000 pesos. Entonces, disposito intradérmico es caro. Bueno, entonces este proyecto se hacía en este lugar y largaron el proyecto, ¿no? Comenzó el proyecto. El primer día, o sea, tenían un equipo interdisciplinario del ministerio, donde había médicos, había trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, agentes sanitarios, educadores para la salud. Todo un equipo fue a dar el taller, el curso. Supongamos que el taller era un mes entero, todos los fines de semana, todos los sábados a la mañana, era el taller. Todo gratis, ¿no? Todo gratis, más café, a media mañana se hacían café gratuitos, se les entregaban certificados, no pagaban nada a la gente. El primer día, primer sábado, hicieron la promoción durante la semana y el primer sábado, una bomba el taller, había más de 100 personas. Y para un lote, los lotes no es que los lotes tienen 70.000 personas viviendo, no, los lotes varían según el lote. Por ejemplo, puede ser Guayanó es lote, que es Arrayanal, que es una comisión municipal, que en su momento fue el lote, debe tener, no sé, 2.000 personas, 3.000 personas, pero hay otros lotes más chiquitos que tienen 100 personas, 300 personas. Entonces, es decir, que participaron 100 mujeres en el primer taller era ¿cómo se dice cuando algo sale bien? Que había sido fantástico el primer taller. Había tenido unos resultados fantásticos, digamos, el primer taller. Entonces dieron el taller, todo bien, explicaron, éxito total, sí, éxito total. Explicaron todo el taller, un espectáculo, todos contentos, besos y abrazos. Termina el primer taller y dicen, nos vemos el próximo sábado en el taller. Recuerden que todo es gratis, que no le va a costar. Eso quedó bien claro, ¿no? Le explicaron bien que nada iban a pagar. El segundo sábado, cuando vuelven, recorcho, ¿qué había pasado? De las 100 mujeres que habían participado, es más, el taller lo daban en el lote, ¿no? No es que tenían que irse hasta el hospital las personas, no, en el mismo lote daban el taller en el centro vecinal o algo así. El segundo sábado, cuando van, de las 100 personas que participaban, habían quedado 30, 40, si había 40, saltaban en una pierna, saltaban en una pata, como dicen. O sea, que habían quedado 30, 40. Entonces ya fue bien, bueno, Arrayanal, yo la conozco como comisión municipal, ellos mismos también se llaman como comisión municipal, y el cartel que tienen ahí dice comisión municipal, pero bueno, más allá de eso, lo que le quiero decir es que el segundo día quedaban 30 o 40, o sea, ya era una alarma, ¿no? Ya era una alarma. Imagínense ustedes que en un taller, una capacitación, ¿no? Un día llegan 50 abogados y al segundo taller, de 6 talleres, le quedan de 50 abogados que participaron en el segundo taller de unos 6 talleres que van a dar, le quedan 20 abogados. Entonces uno se comienza a preocupar porque comienza a ser un fracaso el taller. Entonces, ¿qué ha pasado si todo es gratis? Y imagínense, el tercer taller, creo que eran 5 personas las que habían ido al tercer taller. O sea, de las 100, segundo le bajaron a 40, 30, y el tercero habían 5 nada más. Era un fracaso total el taller. Imagínense que
no sé si han terminado el taller o no, pero ya no había nadie al final. El tema es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Que de 100 personas llegaron a tener 0 si era todo gratis. Entonces, me contaba, resulta que había, cuando después se comenzó a hacer la investigación y todo esto, lo contaban las profesoras también, había un factor que no había sido tenido en cuenta. O sea, no era plata, ya llegan para los aplausos, ya nos vamos. Hay 3 que llegaron recién, ya nos vamos, ya estamos por cerrar. ¿Qué les quiero decir? Es que no había sido tenido en cuenta el papel de la mujer en relación a todo el tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres, de las 100 personas que participaron en el primer taller, después volvieron a su casa. ¿Y qué pasó en sus casas? En sus casas los maridos, la pareja, o incluso hasta los padres, porque esto no es una situación que solamente sean los maridos, ¿no? Sino también pueden ser los padres o incluso los abuelos, la figura del varón que tiene este poder en relación a la familia o a las hijas, o si es marido o novio. ¿Qué pasó? Claro, porque la mujer tenía que ir al curso taller, supongamos, de 9 a 1. Cuando el marido llegaba del trabajo, llegaba a la reunión o donde se había ido a jugar al fútbol, lo que sea, llegaba a la casa a las 1 y no estaba la comida. Entonces llegaba la mujer y la mujer se tenía que poner a cocinar o hacía algo rápido y se armaba el lío. Entonces, o con quiénes quedaban los chicos. Imagínense ustedes si tienen 10 hijos o si tienen que cuidar a los chicos, llega el marido y no hay nadie o no está, o no han limpiado la casa, etcétera, etcétera. Y el marido quería comer porque se tenía que ir a jugar al fútbol a las 3 de la tarde y no había comida, entonces todo un lío. ¿Y qué pasó? Entonces los varones, el marido, el padre, le comenzaron a prohibir a la mujer que vaya a estas reuniones, por un lado. O sea, el poder de decisión de la mujer en relación a la sexualidad suya no es tan libre como podemos nosotros apreciarlo o verlo hoy en día acá en la ciudad, ¿no? O en nuestro contexto, lo que vivimos cotidianamente. En otro contexto de la provincia, especialmente en las zonas rurales, es muy diferente la situación. Y ahí viene el tema del fracaso de este proyecto. Pero eso, ¿cómo se logró? Se logró a través de la investigación. Entonces, del punto de partida que era al principio, es decir, o tienen muchos hijos porque quieren tener más planes, no. O sea, ese es blanco y negro. O sea, no es blanco y negro, sino es problematizar y ver qué pasa de fondo para que una mujer llegue a tener 18 años y tener 5 hijos. ¿Qué llevó a que ocurra esto, ¿no? Y faltaba uno más. Y el otro tema, ya cierro con esto y nos vamos, en relación a esto, de estos ejemplos que yo di, de lo que es el conocimiento popular o el conocimiento vulgar, de las opiniones que se suelen emanar sobre ciertas problemáticas, ¿no? Lo que le quiero decir es que otro aspecto fue que cuando le hicimos la entrevista y comenzamos a indagar sobre este problema, o sea, el hombre en estos contextos, o sea, y lo decía la entrevistada, ¿no? O sea, esto no es algo que yo lo estoy inventando, la entrevistada me lo dijo. O sea, mi marido no quería que yo use profilácticos, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque se sentía menos varón, o sea, se sentía menos macho, como para decirlo de alguna forma, menos varonil, con el uso del preservativo, por un lado. Y por otro, es que el marido le cuestionaba a la mujer que seguramente andaba con otro. Y esto que estoy diciendo son las palabras textuales de las entrevistadas, ¿no? O sea, miren ustedes cómo son varias cosas que se juntan en esto, en las relaciones de poder que se dan entre una mujer y un varón en un contexto como este, que influye sobre el tener cierta cantidad de hijos. O sea, el varón no quería que la mujer utilice anticonceptivos. ¿Por qué? Porque él se sentía menos varón. O porque
le cuestionaba a la mujer que seguramente andaba con un amante. Entonces, para que ustedes vean cómo la problematización y la sistematización en una investigación llega a que el problema que al principio era blanco o negro, en los casos que yo di como ejemplo, en realidad terminan siendo algo mucho más complejo en donde hay varias aristas. Y así como esto, podemos tomar muchísimos ejemplos en nuestra sociedad que están teñidos por esto de la subjetividad y el conocimiento popular, o el conocimiento vulgar. Lo importante es que ustedes vayan aprendiendo a problematizar, a cuestionar todo. El cuestionamiento, un cuestionamiento, digamos, que es un cuestionamiento científico, ¿no? En donde yo no me quedo con lo que dice la gente, sino que puedo tomar esos dichos o esos discursos, ese conocimiento, pero lo problematizo y lo analizo como científico a través de una investigación. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Bueno, ya son las 2:05. Preguntas. A ver, el tema de los prácticos, lo voy diciendo que ya tenemos las fechas y los horarios, los voy a subir al grupo y también al aula virtual, que estarían los viernes de 8 a 10, el teórico. Vamos a recuperar las clases, no se preocupen, en algún momento nos ponemos de acuerdo, posiblemente será virtual por tema de espacio. Entonces tenemos viernes de 8 a 10 en el primer piso de la escuela, formato híbrido, o sea, se podrán inscribir 100 personas para estar en presencialidad y el resto en forma híbrida. Podrán preguntar de la misma forma que hicimos hoy. Se me pasan las preguntas, pueden usar el audio tranquilamente, están habilitados, ¿no? Si quieren hacer, porque si no, las preguntas pasan y yo no las veo. Una pregunta, la compañera dice, aprendemos a hacer investigación. O sea, en parte sí van a tener todas las herramientas para hacer una investigación, pero no van a aplicarla directamente en un trabajo final. No es que todo lo que aprendamos nosotros, ustedes lo van a tener que desarrollar a través de un planteamiento de un problema y el seguimiento de todos los pasos. Pero sí le vamos a dar las herramientas, le vamos a explicar cómo se problematiza, qué es un marco teórico, cuáles son las técnicas de recopilación de información, cuáles son las características de la investigación en las ciencias sociales en general y qué particularidades adquieren las investigaciones jurídicas. Van a tener todas las herramientas teóricas para que ustedes en algún momento las puedan aplicar. Es una pregunta que hizo la compañera. Entonces le estaba diciendo, teórico, viernes de 8 a 10, tienen la primera comisión de prácticos los viernes la primera comisión de 10 a 12. Ustedes recuerdan que tienen que elegir una comisión, ¿no? Los prácticos son presenciales, a diferencia del teórico. Los prácticos son presenciales. Tienen que estar, por eso se generan 4 comisiones, ¿no? Para que tengan la posibilidad de participar todos. 100, 110, calculemos más o menos cuántos alumnos son, 470, entre 450 y 500. Entonces serán entre 100 y 120. Estaba diciendo que el viernes, primer comisión de prácticos de 10 a 12, conmigo. Vamos a tener con la profe Malca dos comisiones ella, y yo voy a estar a cargo de 2 comisiones de prácticos, 2 y 2, y yo voy a dar el teórico. En el caso de que yo no pueda asistir, me suplantará la profe, y en el caso de que ella no pueda asistir, le suplantaré yo con los prácticos. Ahí estamos admitiendo más. Entonces habíamos quedado comisión 1, viernes de 10 a 12, y la comisión 2, el viernes de 18 a 20. Comisión 1 de 10 a 12, teórico de 8 a 10, comisión 1 de viernes de 10 a 12, comisión 2 de 18 a 20 en
Guayco. Y, no, perdón, disculpe, me confundí con... Ay, borren todo, perdón. Era comisión 1, viernes de 10 a 12. Yo voy a dar las 2 comisiones a la mañana. Así nos vamos a organizar, 2 a la mañana y 2 a la tarde, para los que no puedan asistir. Yo, viernes de 10 a 12, comisión 1, y lunes de 8 a 10, comisión 2. Tienen las 2 opciones a la mañana. ¿Está? Y la comisión a la tarde la va a dar la profe Malca los lunes de 17 a 19, comisión 1, y de 19 a 21 en Guayco. ¿Entienden? Repito. Lo mismo, no se preocupen, todo esto lo subimos al aula. Comisión 1, viernes de 10 a 12, comisión 2, lunes de 8 a 10, las doy yo. Teórico, viernes de 8 a 10. Y comisión a la tarde la da la profe Malca, lunes de 17 a 19, comisión 3, y comisión 4, lunes de 19 a 21. ¿Está? Las prácticos son 4, no se olviden. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? La bibliografía se la vamos a dejar esta semana y comenzamos la semana que viene con los prácticos. ¿Está? Todo eso lo vamos a... Pregunten. Y con relación a la clase teórica, usted dijo que son presenciales con 70% No. asistencia. No. Las clases teóricas. No, yo dije que las clases teóricas son para 100 alumnos presenciales, porque no podemos entrar a los 500. El resto lo puede seguir por el aula virtual. ¿Está? Con relación al 70%, dijo usted, de las de asistencia iba a considerar. Sí, eso también les dije que es provisorio, ¿no? Es provisorio, la cantidad de asistencia no está definido. Déjenme que lo terminemos y vemos, porque están las opciones de que sea la materia teórico-práctico, teórico-práctico o teórico y práctico, ¿entienden? La diferencia está en cuanto a la modalidad. Ustedes han visto cómo son las clases, o sea, somos como son las clases. En las clases vamos interaccionando, vamos preguntando, yo les voy preguntando, ustedes me van comentando, entonces lo mismo va a pasar en la presencialidad. Entonces, por eso para mí es importante que traten de estar en las clases teóricas. Además, seguramente en las clases teóricas vamos a dar algo de bibliografía, además de los prácticos, y posiblemente algunas de las cosas que están en la bibliografía yo las vaya explicando como para que quede más claro, y después serán preguntas de parcial, ¿entiendes? Profe, le hago una consulta. ¿Saben cuándo van a habilitar la inscripción por comisiones en el aula virtual o todavía no? Yo calculo que lo tengo que hablar con la gente de informática, con Darío de la escuela, y será, no sé si hoy, pero bueno, posiblemente mañana. Ustedes recuerden que comienza la semana que viene, ¿no? Se viene la Claro, semana. pero más que nada era para estar pendiente en el horario, para poder elegir comisión, porque por lo general se llenan rápido y si uno necesita un horario en particular, nos ponen una hora. O sea, tal día a las 18 horas se habilita para inscribir y bueno, ya uno está pendiente. Les estaré avisando, voy a subir información a un juego virtual y al grupo de WhatsApp. Pero también no lo voy a hacer 5 minutos antes, seguramente le voy a decir, si me dan la información a mí, supónganse que a partir de mañana, desde las 8, ya comienzan las inscripciones. No es que lo voy a decir, ya están abiertas las aulas. Sí, hay un grupo. Muchas gracias, profe. Me pregunta Rocío Belén. Muchas gracias, profe, por aclarar el asunto. Bien. Pregunta, ¿hay un grupo de WhatsApp? Sí, hay un grupo de WhatsApp. Y ustedes miren ustedes, o sea, lo que es la investigación, y ya cerramos con esto. O sea,
Ustedes no tienen grupo de WhatsApp, me parece, en las otras materias. Debe ser la primera vez que tienen un grupo de WhatsApp. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe, por lo general los profes se comunican por el aula virtual y no hacen grupos de WhatsApp porque se llena de mensajes. Sí. Y si yo le digo que el grupo de WhatsApp fue adrede, de mi parte, se fue adrede porque yo quería conocerlos a ustedes. Quería ver cómo reaccionaban, cada uno qué opiniones emanaba, cómo se expresaba hacia mí, que soy el docente, porque hay relaciones de poder en esa situación. O sea, la investigación es esto, ¿no? Es un análisis constante de las situaciones y de la realidad social. El investigador va analizando todo y se va preguntando todo. Y muchas veces el investigador puede parecer una persona que no conoce nada, una persona que ante el público, ante las personas con las cuales trata, es una persona que, como para decirlo de alguna forma, una persona tonta, una persona que, que yo le voy a pasar el cuarto como para que se entiendan. Y es todo lo contrario, ¿no? El investigador está analizando todo y sacando conclusiones constantemente de todo esto. Es un ejemplo que les doy yo como para que ustedes tengan en cuenta y vayan viendo. Sí, por los dos medios. La profe. Una pregunta. Los teóricos van a ser los viernes de 8 a 10. ¿Cómo hacemos para inscribirnos, para asistir a los teóricos? ¿Eso se habilita un día antes o cómo es? También van a estar habilitados por UNJO virtual lo más pronto posible. Lo mismo la clase grabada. Esta le voy a preguntar a Darío y le estoy avisando cuándo ya tendrá la clase grabada. Así que trataré de que sea lo más pronto posible. No es algo que depende de mí, ¿no? Ni de la profe Malca. Que exactamente el segundo teórico es este viernes. Buenas tardes, profe. Sí. La voluntad sale cuando no. Yo te voy a dar algo que no te da a salir. Profe. Sí. Disculpe, me quedó la duda, ¿no? En una de las diapositivas que puso al principio, usted colocó el 70% de asistencia a teóricos y a prácticos para promocionar. Yo creo que ya uno de mis compañeros preguntó cómo haría con el tema de la asistencia a los teóricos. ¿Eso ya está bien definido o todavía no? No, ustedes recuerden que con la profe Malca recién, ¿cuándo supimos que el viernes supimos?